estudiantes, bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer antes de plantear los contenidos de esta clase es retroalimentar un poco qué fue lo que pasó la clase pasada y recapitular sobre los contenidos y actividades que ustedes deben haber realizado. Lo primero que vamos a hacer es mirar en nuestro texto de estudio. Recuerden que estamos trabajando con el texto número 1. Ya estamos en la unidad en inglés en la vida diaria. Y a partir de la página número 3 debíamos responder algunas preguntas de desarrollo. Voy a enfocar aquí en este recuadro que teníamos que buscar en el diccionario, ¿se recuerdan? Bueno, vamos a revisar entonces el significado de cada una de estas palabras. Vamos con la primera. La primera palabra es on y significa encender. La vamos a encontrar en muchos artefactos de nuestro hogar, así que no nos olvidemos de ella. La segunda palabra off significa apagado, ¿ya? O apagar. Así que recuerden que también estos dos botones casi siempre los vamos a encontrar juntos. La palabra power, que probablemente la hayan visto incluso en algunos letreros como en estaciones eléctricas o lugares donde hay electricidad, significa cargar en algunos contextos, significa potencia o energía, ¿ya? Así que la vamos a usar también para encender en casos de que no aparezca on. También tenemos la palabra pull, que significa jalar o tirar. La palabra push, en este caso, significa presionar o empujar o en este caso expulsar, ¿ya? Una de esas tres alternativas. La más común es empujar, ¿ya? Así que recordemos, pull es tirar hacia atrás y push es empujar, ¿ok? Luego tenemos la palabra rewind. Esta palabra significa rebobinar. No se ocupa mucho hoy en día. Realmente la encontramos en control remoto de nuestro televisor cuando queremos adelantar una serie o una película que estamos viendo. Luego tenemos la palabra stop, que también la ocupamos mucho y la vemos en la calle, que significa alto. También significa detenerse, parar, terminar. Tiene varios significados. Dependiendo del contexto vamos a emplear un significado distinto. En este caso es detener cuando lo encontramos en algún artefacto. Luego nos encontramos con la palabra high, que es un adjetivo y en este caso significa alto o fuerte. ¿Ok? Cuando vemos en los botones, en las perillas de algún artefacto de música, por ejemplo, la palabra high significa que hay que subirlo, o sea que la potencia o el volumen va a subir. Y por el contrario, cuando nos encontremos con la palabra low, es porque vamos a bajar el volumen, ¿ok? Luego tenemos la palabra full, que significa lleno o completo. Habla de que algo, un espacio, un contenedor está lleno. Luego tenemos la palabra select, que significa seleccionar. Eso lo podemos ver quizás en una pantalla donde tenemos que elegir objetos. Luego tenemos start, que significa empezar o comenzar. Lo vamos a encontrar incluso en algunos vehículos que no usan llave y que usan ese botón con el que se enciende. Aparece la palabra start. Luego tenemos la palabra finish, que significa terminar o finalizar. Quizás cuando ocupan algún programa computacional o cuando trabajan quizás con alguna máquina pueden encontrar la palabra finish. Y luego también tenemos la palabra button, que hace alusión a un botón o un interruptor. Luego tenemos danger, que nos va a decir peligro y lo vamos a encontrar quizás en lugares donde hay electricidad o hay químicos. Vamos a encontrar un letrero que dice danger. Tenemos fragile, que significa frágil, que también la hemos visto en cajas como lo mencionamos en la clase anterior, y caution, que es precaución en este caso, tener cuidado o precaución. Entonces con eso hemos revisado el cuadro de palabras de vocabulario que teníamos que averiguar. La pregunta 5 decía, ¿cuál es la primera palabra que buscas en un artefacto eléctrico para encenderlo? Teníamos dos opciones. Una de ellas es on, que dijimos que significaba encender, o también tenemos la palabra power, que también se ocupa para encender algún artefacto. En la pregunta 6 nos hablaba de las etiquetas de la ropa y nos indicaba qué significaba cada una de estas letritas que aparecen en las prendas de vestir. En el caso de large, esto significa talla grande, ¿ok? Ojo con eso, es un falso cognado, no significa largo, significa grande. Así que esa es una de las palabras que podemos anotar en nuestra lista más adelante de los que son falsos cognados. Luego tenemos la palabra medium, que significa mediano, y luego la palabra small, que significa pequeño. Así que ahí tenemos grande, mediano y pequeño.
Luego tenemos la siguiente pregunta por el significado de la palabra game over. En este caso el significado es juego finalizado. Lo vamos a encontrar en pantallas de videojuegos o los videojuegos que juegan los chicos con ciertas consolas. La pregunta número 8, que nos indique la palabra adhesivos, de esos que usan los niños. ¿Cuál sería la palabra correcta en inglés? Bueno, nosotros en español ya la tenemos incorporada, la castellanizamos y la trajimos al español y le decimos stickers. Y estos famosos stickers son los que se pegan a veces en los cuadernos de los niños, en los computadores, incluso en los vehículos a veces tienen algunos stickers. Luego nos pedían la pregunta 9 que fuéramos capaces de recrear el teclado de una grabadora con sus funciones en inglés. Diríamos que en el primero nos encontraríamos con la palabra pause. En este caso, esta palabra significa pausa, pausar el cassette mientras se estaba reproduciendo. En un segundo botón probablemente nos encontremos con la palabra stop, ¿ok? Que hace mención a detener. Luego nos vamos a encontrar en los botones de al medio casi siempre el botón rewind, que era para retroceder, rebobinar, ¿cierto? El cassette. Luego nos encontraríamos con la palabra on o play, dependiendo del teclado, o incluso power, ¿ok? Para encender el artefacto. Estas radios antiguas tenían la función record, que significa grabar, y nos pedían la última parte que fuéramos capaces de escribir algunos cognados verdaderos. El primero de ellos, en este caso, es la palabra dictionary, que es igual a la palabra en español y que yo la mencioné en la clase pasada, así que quizás alguno de ustedes la pudo haber registrado. En el segundo lugar, por ejemplo, la palabra chocolate. La reconocen de haberla oído cuando uno aprende el primer vocabulario relacionado con el mundo de la comida en inglés. En un tercer lugar tenemos la palabra family, que lo más probable es que alguno de ustedes la haya escrito y que también es un cognado y que se parece obviamente a la palabra en español. En un cuarto lugar vamos a poner la palabra international, que quizás alguno de ustedes no la pensó porque uno piensa casi siempre en objetos, pero también tenemos cognados que hacen referencia a otro tipo de conceptos, hacer mención a algún tipo de profesión, por ejemplo, dentist. Tenemos varios tipos de profesiones que se parecen al español, pero esta es una de las más comunes y más recordadas por ustedes. Luego tenemos la palabra society, que hace mención a el concepto de sociedad, y que también la podemos encontrar en algún texto, en alguna lectura, y que se mencione esta palabra. Luego tenemos la palabra positive, que lo más probable es que la hayan visto en alguna propaganda, en alguna publicidad, porque es muy parecida al español y que se ocupa mucho. Por último, la más común que van a escuchar por ahí cuando dicen no problem, que es la más común de las frases que escuchamos en inglés, tenemos el último cognado verdadero, que en este caso vendría a ser la palabra problem. Con eso hemos cerrado la primera lista de palabras relacionadas a cognados verdaderos. Vamos a ver ahora una lista de cognados falsos. Para poder revisar cuáles son los falsos cognados, he buscado una lámina que nos muestra algunos ejemplos con imágenes que nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona esto. Vamos a ver que estos cognados falsos también se llaman false friends, amigos falsos, y hay que tener cuidado con ellos porque pueden entramparnos específicamente en la lectura de un texto. Por eso es muy importante que manejemos algunos de ellos y recordemos que el inglés implica siempre memorizar. Vamos con el primero. La palabra diversion, usualmente la gente piensa que significa diversión, pero en este caso el significado correcto es desviación y lo podemos ver con este simbolito que nos muestra desviarse, por ejemplo, en un camino. La palabra correcta para decir diversión en este caso es la palabra fun y nos muestra ahí un grupo de personas divirtiéndose y ese sería el significado correcto de la palabra diversión. Luego tenemos el ejemplo de los perritos. Lo vamos a bajar acá y vemos que encontramos dos tipos de perro. Un perro grande, uno le va a mencionar con el adjetivo large. Recordemos que ya lo vimos en las prendas de la ropa. Y para decir que un perro es largo, en este caso vamos a ocupar la palabra long. Recapitulemos. Grande se dice large y largo se dice long. Luego tenemos la palabra embarrassed. La gente piensa comúnmente que la palabra embarrassed significa estar embarazada,
pero la palabra embarrass significa embarazoso o vergonzoso. Y por eso vemos un monito ahí como medio preocupado. En este caso, para decir embarazo, vamos a decir que es pregnancy o que una mujer en este caso está pregnant, embarazada. Luego tenemos la palabra advice, que la mayoría de las personas piensa que significa aviso. Error, la palabra advice significa consejo, ¿ok? Y cuando queremos decir que queremos dejar un aviso o un anuncio, decimos warning, que probablemente esta palabra ustedes la hayan visto en alguna parte. Luego tenemos la palabra fabric, que uno piensa que significa fábrica erradamente. Es un falso cognado, recuerden. La palabra fabric significa tejido y se refiere al material con el que está hecho algo. Y en la palabra fábrica se dice factory, ¿ok? Así que ya sabemos que tejido es fabric y fábrica es factory. Luego tenemos la palabra carpet, que usualmente las personas piensan que es carpeta, una de estas carpetas donde se guardan los documentos. Error. La palabra carpet significa alfombra, ¿ok? Y para decir carpeta vamos a decir folder o file, ¿ok? Que probablemente estas dos palabras las hayan visto en el computador, los que usan computador para trabajar, por ejemplo, hayan visto que dice file, eliminar file o guardar en folder, en la carpeta. Estos que acabamos de ver son los famosos false friends o falsos cognados. Así que los invito a que memoricen alguno de ellos porque se los pueden encontrar en algún texto. Bien, ya hemos revisado los contenidos de la clase pasada, así que hoy nos adentraremos a trabajar desde la página 8 en los contenidos propuestos de esta clase. El objetivo de hoy será trabajar algunas estrategias de comprensión lectora y también reconocer algo de vocabulario que vamos a escuchar durante estas clases. Lo que vamos a ver hoy día es distintos tipos de texto. Ustedes acaban de ver en la pantalla imágenes que dejan pequeños mensajes. ¿Has visto o has escuchado mensajes como estos que aparecen en la pantalla? Corresponden a órdenes, instrucciones que a veces encontramos en algunos lugares públicos o en espacios de uso común con varias personas. Cuando queremos que alguien haga o deje de hacer algo, usamos algunas afirmaciones también en inglés. Entre ellas tenemos la palabra walk, que significa caminar, la palabra stop, que ya la conocemos, que significa detenerse, y la palabra listen, que significa escuchar. ¿Bien? Y cuando queremos que alguien no haga o deje de hacer algo, usamos la forma negativa. Es decir, en este caso, por ejemplo, don't run, no corras, o don't laugh, no te rías, o don't speak. Siempre que nos encontremos ese don't, es porque está hablando de algo negativo. Estos mensajes que aparecen acá nos están entregando pequeña información en tan solo un par de líneas. Y tenemos que aprender a interpretarlos porque en la prueba van a encontrar un ejercicio donde van a aparecer cartelitos como estos y ustedes tienen que averiguar qué significan. Les voy a dar entonces 4 estrategias que ustedes deben emplear cuando observan un tipo de texto como este. Lo primero que deben hacer es usar su conocimiento previo. Probablemente tengan algo de conocimiento de vocabulario que hayan visto en esta clase o durante este tiempo que estuvimos repasando, o también puede que conozcan alguna palabra porque se parece a algún mensaje o algún icono que ustedes vieron en la calle o en algún lugar público. Por ejemplo, tenemos la palabra stop y vemos ese cartel que lo hemos visto en la calle, así que estamos usando nuestro conocimiento previo, lo que sabíamos antes de llegar acá, para poder interpretar ese mensaje. Una segunda estrategia es que ustedes deben ubicar palabras claves, palabras que yo conozca o que sean cognados que me van a ayudar a entender el mensaje. Por ejemplo, la palabra class, que es un cognado que significa clases. Así que ya tenemos una palabra, entonces asumimos ciertas cosas respecto de ese mensaje ya que tiene la palabra class. Una tercera estrategia nos invita a que aprendamos a leer entre líneas y usemos las pistas del contexto. Si por ejemplo acá aparece la palabra class, yo voy a saber que este mensaje está siendo dicho a alguien que es un estudiante o es emitido por un profesor.
es importante que este contexto me ayude a entender qué es el mensaje que se está entregando ahí. Probablemente sea una instrucción, probablemente sea una pregunta que hace un estudiante. Usar las pistas que el contexto nos da. Y una cuarta estrategia es que sean capaces de hacer predicciones. Es decir, que ustedes sean capaces de imaginarse qué es lo que puede que diga ese texto. En este caso tenemos la palabra don't, que acabo de decir que significa no. Así que si estamos hablando de la palabra class y no, probablemente es alguna instrucción negativa que alguien, una persona de autoridad, probablemente esté diciendo para que dentro de un contexto de una clase o de un colegio, de un lugar educativo. Entonces ya tenemos 4 estrategias que tenemos que aprender a utilizar. Vamos a revisar entonces qué significan estos mensajes. El primero de ellos, por ejemplo, stop, que es el más fácil, sabemos que significa detenerse. Lo podemos encontrar en algunas partes públicas, en un colegio, en un hospital, etc. Luego, este mensaje que ya lo teníamos semi-descubierto, dice don't eat in class. Solamente hay una palabra que no conozco y que podría yo buscar, que es la palabra eat, que es un verbo y significa comer. En este caso dice no comer en clases. Cada vez que ustedes encuentren la palabra in, significa en. Así que esa palabra va a ser nuestro comodín de los artículos que se utilizan dentro de un texto. Luego tenemos la palabra don't worry, be happy, que probablemente ustedes lo conocen porque se asocia al contexto de un comercial que había con esta canción. Yo creo que lo más probable es que lo hayan escuchado alguna vez y ya sabemos que happy significa feliz y que la palabra don't significa no. Así que aquí dice, no te preocupes, sé feliz. Ya tengo un contexto, hice una predicción, usé mi conocimiento previo y fui capaz de predecir, o sea, usé todas las estrategias. Luego tenemos don't run, otra vez negación, es algo, una instrucción negativa. En este caso la palabra run significa correr, probablemente la hayan visto en las camisetas de los corredores o en algún tipo de comercial, una parte que tenga que ver con el mundo del deporte y en este caso significa no correr. Luego tenemos la palabra keep off the grass. La frase significa no pisar el césped. En este caso es un letrero que vamos a encontrar afuera de las casas para que las personas no transiten sobre el césped. Y luego tenemos la palabra pass with care, que en este caso significa pasar con cuidado. Probablemente en un puente nos podemos encontrar este letrero donde haya una escuela cercana. Y la última dice please close the door. Please significa por favor. Y door, que la conocen algunos de ustedes, significa puerta. En este caso significa por favor cierra la puerta. Entonces estos mensajes no necesito usar diccionario. Solamente si lo ocupo va a ser para buscar una o dos palabras. Y acá nos dice, anote algunos mensajes que haya visto o escuchado. Ahora los famosos letreros que dicen use mascarilla, eso es también un mensaje corto o un letrero. Vamos a bajar, esa queda de tarea, y vamos a ver algunas instrucciones que serán de utilidad a través de este módulo. O sea que vamos a verlas durante todo el módulo. La palabra, por ejemplo, read. Significa leer, es un verbo y nos está invitando a leer. En la prueba lo más probable es que se encuentren con instrucciones que digan read y ustedes saben que ahí deben leer. Entonces estas son las instrucciones que yo me puedo encontrar en la prueba y que es importante que las memorice. Luego tenemos que, relacionado al contenido de hoy, vamos a tratar un poco acerca de los numbers. Probablemente conozcan 1, 2, 3, que son los que más se mencionan. Y además resultan de mucha utilidad porque nos van a entregar muchos datos los números. Seguro que desde pequeño o pequeña iniciaba sus carreras con los famosos 1, 2, 3. Deberá preocuparse de mejorar la pronunciación, ¿ok? En este caso, las 3 palabras usualmente las mencionamos de manera muy rápida y decimos 1, 2, 3. En este caso la correcta pronunciación es 1, 2, 3. Entonces vamos a mirar acá que aparece un listado de los números y cuál es la correcta escritura de cada uno de ellos. Yo les invito a que traten de memorizarse por lo menos hasta el número 12, que son los números más esenciales, porque después del 13 en adelante se parecen mucho. Lo que van a tener que tener claro es que, por ejemplo, del número 13 al número 19, la terminación es con teen, ¿ok? Y nos habla de teen porque teen significa adolescente.
¿ok? Entonces desde esa edad hasta los 19 se considera que es una persona adolescente. Así que eso es lo más fácil de esto, es que cada uno de los números va del 13 al 19 van a terminar igual. Lo único que va a cambiar es el comienzo, y el comienzo va a depender de su parecido con el número original, que es del 1 al 11. Por ejemplo, 14, que es 14, es igual al número 4. Así que esas son pistas para que ustedes aprendan y tengan en mente que si termina en teen, está hablando de 13, 14, 15, 16, 7. Entonces, cuando tenga 4 solito solamente es porque es el número 4, ¿ok? Y así van a ir aprendiéndose. Posteriormente, del número 20 en adelante, todos I, con terminación TI. Y lo único que se va a hacer es combinarlo con el número con el que viene. Por ejemplo, el número 20 es 20, pero todos los que vienen después los vamos a unir con los números iniciales. Por ejemplo, 20, 20, 1, 1, 21, ¿ya? En este caso, 22, 20 y el número 2. Entonces ya sabemos que tenemos que aprendernos del 1 al 12 y después simplemente los vamos a ir combinando con los demás. 41, 42, con los que ya no sabemos inicialmente. Entonces eso es solamente una estrategia y ya sabemos que el comienzo de la palabra va a ser muy parecido a el inicio de los números básicos del 1 al 12 o del 1 al 11. Los que sí vamos a tener que memorizarnos un poquito más son el 100, que es 100, porque tiene un apellido distinto, y el 1000, que en este caso es 1000, y el millón, que en este caso es 1 million, ¿ya? Pero esos tres son los únicos que son como más diferentes. Entonces, ¿se da cuenta que el resto de los números solo es producto de combinaciones? Sí, es solamente combinar el número inicial, 20 en este caso, con los números base, que son del 1 al 11. Los números nos pueden servir para decir la edad, para decir la hora, los precios y las cantidades. Veamos algunos ejemplos. Primero, I am 25 years old. En este caso nos pregunta por la edad. Yo tengo 25 años de edad. En el segundo dice it's 10 o'clock. Son las 10 en punto. Está indicando la hora. It's 1,000 pesos. En este caso me está dando el valor de algo y dice que son 1000 pesos. Es el precio. Y finalmente, there are 10 students in this class. Hay 10 estudiantes en esta clase y ahí me está dando cantidades. En esta actividad, ustedes deberán leer un texto, que ya hemos hablado de la estrategia de comprensión lectora que ustedes deben emplear. Van a leer este texto y van a marcar todos los números que se encuentran en el texto para que posteriormente los podamos clasificar en este cuadro que aparece a continuación. En este cuadro deberé clasificar los números que encontré en aquellos que refieran a edad, aquellos que hagan relación a un horario, aquellos que mencionen el valor, el costo, el precio de una cosa o un objeto, y finalmente aquel que me hable de cantidades. Recuerden que deben usar las 4 estrategias que les dije. Utilicen su diccionario solo en caso de que lo necesiten y recuerden completar todas sus tareas para que la próxima semana revisemos cómo ha sido el avance. Nos vemos en la próxima clase.